Alberto Medina Méndez es un colega que además es consultor, bueno, siempre nos ayuda y nos da su visión en relación a lo que está pasando en materia política y económica. Alberto, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, Cristina. Gracias por la invitación, como siempre. Como siempre, gracias por la predisposición. Bueno, ¿cómo ves estos últimos días antes de las elecciones del domingo? Y bueno, vamos a tener seguramente un montón de preguntas sin respuesta hasta el día domingo, ¿no? Ya estamos en la etapa de las definiciones. Seguramente el día de hoy vamos a tener algún juego más de la política y después de mañana, por supuesto, con la veda ya se va a calmar un poco la cuestión de cara al domingo. Después el resto ya es que la gente tome la decisión, que participe de la elección y ver qué es lo que puede pasar a partir del lunes en materia política y también en materia económica. Alberto, buen día. Esto de un porcentaje de gente sin definir su voto, ¿será tan cierto o la gente tiene miedo de opinar? No, mira, yo veo dos cosas nuevas, ¿no? Habitualmente dicen que el porcentaje normal a esta altura de los acontecimientos en la última semana ronda entre el 5 y el 7% de la gente que no tomó la decisión y que va a tomar la decisión en el final de la semana y probablemente hasta el mismo día de la elección. Lo novedoso probablemente es que tenemos una volatilidad de votos que antes no había, ¿no? Hay mucha gente, seguramente conversamos todos los días con personajes que te dicen, no lo tengo definido y estoy dudando entre tal y tal. Entonces hay como una especie de volatilidad del voto entre candidatos, entre un par de candidatos en general, y eso es lo que probablemente distorsiona los números respecto a las encuestas que estamos viendo, ¿no? Porque la gente le contesta al encuestador algo y después cuando decide con una lógica un poco más abierta. Entonces es probable que tengamos movimientos de votos a pesar de los números de la encuesta. Si bien estamos en veda desde hace, sí, Una semana casi una casi. semana en cuanto a difusión de porcentajes o de tendencias de encuestas, hubo fotos que son las últimas que se han publicado. Pero en los últimos días algunos anticipaban que no sé si es un final tan definido. Sí, la mayoría coinciden que va a ser una elección que se va a resolver en una segunda vuelta, pero no es tan claro, si quiénes van a entrar en esa segunda vuelta. Todos coinciden en que Milei va a estar, pero si va a ser Massa o Bullrich, algo que parecía hasta hace unos días como más definido. En los últimos días, no sé si vos tenés las mismas sensaciones, como que se abrió la posibilidad de que pueda ser un final incluso más reñido. Es que tiene que ver con esto que dijimos, ¿no? Tiene que ver con la volatilidad del voto y con esa indefinición y con los temores que generan ciertos candidatos, y eso por supuesto que va también moviendo la aguja. Han pasado cosas en la última semana también, ha habido noticias que también movilizan el voto, y además tener una cuestión de diferencia estadística, ¿no? Vos tenés un margen de error en las encuestas que a veces la gente no termina de leer, que es el más o menos 3%, y cuando tenés tan finita la diferencia entre los números que hay entre candidatos, hay candidatos que piden alrededor de 30 puntos, entonces vos decís, bueno, si la diferencia estadística es más 2 para arriba, más 2 para abajo, cambia el orden de los candidatos, digamos, ¿no? Entonces eso podría modificar. De hecho, también puede pasar eso con la posibilidad de una que se defina en primera vuelta. Hoy los números no dan para una primera vuelta en definición, pero también es cierto que hay 3 puntos de diferencia para arriba para abajo, también podría darse que el que aparece primero vaya un poco más arriba y el que aparece segundo vaya un poco más abajo. Entonces ahí se podría dar algo que hoy los números todavía no muestran. No hay 10 puntos de diferencia entre el primero y el segundo en casi ninguna encuesta, te diría. Entonces habrá que esperar, habrá que ser paciente y ver cómo juega también el efecto exitismo del argentino promedio, ¿no? No nos olvidemos que el argentino en eso es un clásico que vota ganador o a quien cree que va a ser ganador. En varias encuestas apareció esa pregunta con mucha fuerza esta semana, preguntando ya no a quién vas a votar, sino quién crees que va a ganar. Y ahí sí una especie de tendencia un poco más contundente, ¿no? Y eso a veces influye en la decisión final. Alberto, todos hablamos de lo que puede llegar a ocurrir el domingo, pero vos recién en la apertura hablabas lo que puede empezar a ocurrir a partir del lunes, que es la otra gran preocupación, ¿no? Es casi tan preocupante como el resultado de la elección, porque como Argentina está arriba de una bomba de tiempo en términos económicos y está todo frenado artificialmente y está todo como muy armado para que no reviente, digamos. Entonces todo hace pensar que una vez que termine el proceso electoral y obviamente dependiendo del resultado,
podemos encontrar con una explosión anticipada de la cuestión económica, ¿no? Todos pensamos que es diciembre la que eso empieza a pasar, ya está pasando por un lado, y por otro lado, bueno, como está todo frenado y está todo manejado, administrado, no me imagino, bueno, ¿qué pasa si hay un candidato que gana en primera vuelta y el gobierno que después del juego? ¿Cómo administra las variables? Ya. Está bien. Claro, está viajando Alberto, si por eso la señal se pierde un poco. Gracias, Alberto, si llegás a escucharnos, creo que lo sustancial ya te lo hemos preguntado. Un abrazo, seguramente estamos en contacto. Bueno, Alberto Medina Méndez es consultor, decía sobre el cierre, ¿no? Es quizás más